mano de Dios. Versículos 24 y 25. Qué contraste. El gran Herodes fue comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 24. Cuando Satanás ataca como homicida, cuando mató a Jacobo, por ejemplo, o como mentiroso, versículo 20 al 23, la palabra de Dios puede vencer y dar victoria. Jacobo estaba muerto, pero la obra de Dios seguía adelante, porque vemos a Pablo, Bernabé y su ayudante Marcos de regreso a Antioquía después de su ministerio a los santos pobres en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 27 al 30. Marcos tenía una casa piadosa, porque fue en la casa de su madre que los creyentes se habían reunido para orar. Capítulo 12, versículo 12. Era primo de Bernabé. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Y más tarde fue la causa de contención entre Pablo y Bernabé. Escribió el Evangelio de Marcos y con el tiempo se ganó la aprobación de Pablo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11. A pesar de que le había fallado en sus años tempranos. Capítulo 13, versículo 13. No nos dejamos nunca asustar por las estridentes voces de los líderes del mundo de Satanás. Su día viene, la palabra de Dios nunca falla y es nuestra responsabilidad predicar y enseñar la palabra hasta que Cristo vuelva. Profetas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 11. Estos hombres hablaban por Dios y el Espíritu los guiaba directamente. Ahora que tenemos la palabra escrita de Dios, no tenemos profetas en la iglesia. Algunos sugieren que Simón fue el hombre que cargó la cruz de Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y también el padre de Alejandro y de Rufo. Manaén era hermano adoptivo de Herodes, que mató a Juan el Bautista. No muchas personas de la nobleza son llamadas, pero gracias a Dios, algunos en efecto hallan a Cristo. Los versículos 1 al 3 describen el programa del Nuevo Testamento para enviar misioneros. 1. Dios llama a los que escoge. 2. La Iglesia certifica este llamado. 3. La Iglesia y el Espíritu envían a los misioneros, respaldándolos con oración y sostenimiento financiero. Es correcto que los misioneros informen a sus iglesias. Capítulo 14, versículo 26 al 28. Tampoco es antibíblico que las iglesias locales se unan y organicen agencias para enviar misioneros. En Chipre, oposición del diablo, versículo 4 al 12. En la parábola de la cizaña, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, versículos 36 al 43, Cristo prometió que donde quiera que se planten hijos de Dios. Profetas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 11. Estos hombres hablaban por Dios y el Espíritu los guiaba directamente. Ahora que tenemos la palabra escrita de Dios, no tenemos profetas en la iglesia. Algunos sugieren que Simón fue el hombre que cargó la cruz de Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y también el padre de Alejandro y de Rufo. Manaén era hermano adoptivo de Herodes, que mató a Juan el Bautista. No muchas personas de la nobleza son llamadas, pero gracias a Dios, algunos en efecto hallan a Cristo. Los versículos 1 al 3 describen el programa del Nuevo Testamento para enviar misioneros. 1. Dios llama a los que escoge. 2. La Iglesia certifica este llamado.
3. La Iglesia y el Espíritu envían a los misioneros, respaldándolos con oración y sostenimiento financiero. Es correcto que los misioneros informen a sus iglesias. Capítulo 14, versículo 26 al 28. Tampoco es antibíblico que las iglesias locales se unan y organicen agencias para enviar misioneros. En Chipre, oposición del diablo, versículo 4 al 12. En la parábola de la cizaña, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, versículos 36 al 43, Cristo advirtió que donde quiera que se planten hijos de Dios, Satanás plantará falsificaciones. Esto fue lo que ocurrió en la primera parada de los misioneros. Satanás vino en la persona de un judío apóstata, un falso profeta, un hijo del diablo. Versículo 10. En el poder del Espíritu, Pablo hirió con ceguera al engañador. ¿No es esto parecido a la nación de Israel, ahora herida con ceguera? Romanos capítulo 11, versículo 25. Nótese que aquí Saulo usa su nombre más conocido, Pablo, que significa pequeño. En Pergue, deserción de Marcos. Versículo 13. Nótese que ya no es Bernabé y Saulo, versículo 2, sino Pablo y sus compañeros. No estamos seguros de por qué Marcos dejó al grupo, pero Pablo consideró su acción una deserción. Capítulo 15, versículo 38. Fue debido a que Pablo había llegado a ser prominente y el primo Bernabé ya no era el líder. Fue por las situaciones peligrosas que se vislumbraban. Fue porque el joven echaba de menos su hogar. Cualquiera que fueran las razones, su acción posteriormente haría que los dos misioneros se separaran. Aunque más tarde Pablo perdonó y recibió a Marcos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Qué maravilloso que Dios nos dé otra oportunidad. Más de un siervo de Dios ha fallado al principio de su ministerio, para solo más tarde tener éxito. En Antioquía de Pisidia, recibidos por los gentiles. Capítulo 14 al 52. ¿Por qué Pablo iba a la sinagoga judía cuando su misión especial era a los gentiles? Por varias razones. 1. Sabía que en la sinagoga los judíos le oirían y este era el lugar lógico para empezar. 2. Tenía una carga especial por su pueblo. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. 3. Quería que su nación oyera la palabra de Dios y así quedara sin excusa. En este sermón afirmó que Cristo vino al judío primeramente, versículo 23 al 27, versículo 46, pero se cuidó de asegurar que la salvación es para todo aquel que cree, versículo 39.